buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 8 de mayo de 2024. Lo que nos vamos a encontrar hoy como paisaje informativo dominante, si miramos un poco el bosque, va a ser a un Partido Popular que está intensificando la petición de ceses por doquier. Hoy es un día en el que, fíjense, el Partido Popular ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, ha pedido la dimisión del director del CIS, ha pedido la dimisión de la directora general de Radio y Televisión Española, ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha pedido incluso que no tome posesión el representante de la SEPI en el Consejo de Telefónica, un amigo íntimo y coautor de la supuesta tesis doctoral de Pedro Sánchez. Hasta 5 peticiones, o bien de destitución, o bien de cese, o bien de no toma de posesión. Le acaban de preguntar hace unos instantes, déjenme que empiece por ahí, verán ustedes cuál es el clima que estoy tratando de describir en estos minutos iniciales del programa, al presidente del gobierno, al presidente de la oposición, al jefe del Partido Popular, a Alberto Núñez Feijóo, qué tendría que pasar para que se pusieran de acuerdo en algo con el Partido Socialista. Y la respuesta, pues yo creo que es bastante significativa. Bueno, escuchen la pregunta y la respuesta. ¿Qué tiene que pasar en este país para que haya algún consenso en algo? Pero usted, pues yo le diría cambiar al presidente del gobierno. Y le aseguro que las cosas volverían. Peor es imposible. Bueno, son declaraciones al diario Expansión, por cierto. Luego escucharemos algunas cosas más que ha dicho Alberto Núñez Feijóo en esa misma entrevista, pero quería empezar por ahí porque esto es lo que refleja, yo creo, ese paisaje general en la información del día. Les decía, se han pedido hasta 5 dimisiones. Empecemos por la primera. Por el fiscal general del Estado. Se ha pedido en 2 momentos procesales distintos. Hoy sabíamos que el Senado, efectivamente eso se ha producido, ahora se lo contaremos enseguida, iba a pedir la dimisión del fiscal general del Estado. Antes de que lo pidiera el Senado, en declaraciones ante los medios de comunicación, lo ha pedido la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Solo hay una salida para que la Fiscalía General del Estado siga manteniendo un mínimo de independencia, y es que dimita el fiscal general del Estado. No puede estar ni un minuto más al frente de esa institución. Una institución que debe gozar de la confianza de los españoles. Bueno, pues esto es lo que decía Cuca Gamarra antes de que se produjera un pleno, el del Senado, el de la Cámara Alta, donde ya sabíamos que el Partido Popular iba a sacar adelante una votación, así ha sucedido, en la que se pedía formalmente la dimisión del fiscal general del Estado. ¿Qué ha dado de sí esa sesión parlamentaria? Leticia Barquín. Buenas tardes. Con 144 votos a favor, el Partido Popular ha hecho valer su mayoría en la Cámara Alta y aprueba la moción por la que insta al Gobierno a cesar a Álvaro García Ortiz. Con argumentos para su destitución, el PP ha citado las 3 desautorizaciones del fiscal por parte del Supremo, entre ellas la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal militar y el informe del CSPJ, que en el momento de su nombramiento lo consideró no idóneo. La senadora popular, María Mayo, ha reprochado al Gobierno y sobre todo al presidente Pedro Sánchez por manosear todas las instituciones. Que el Gobierno estudie el cese solicitado y, mejor aún, que aproveche para evaluar su propia idoneidad y cese el Gobierno entero, que están fiscal general y Gobierno al mismo nivel de descrédito. Y veo difícil que ninguno de los dos continúe ya mucho más tiempo. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, José María Oleaga ha salido en defensa de García Ortiz, asegurando que tiene un currículum brillante, al tiempo que ha querido presagiar las razones del PP para presentar su moción. Hemos descubierto cuál es la causa por la cual ustedes van contra él. Nada que ver con el caso que han alegado, sino porque no soportan ustedes recordar algunas de las frases más estúpidas que uno ha escuchado de boca de un dirigente político en el caso Prestige. La dirigente de Sumar, Carla Antonelli, ha ido más allá y ha comparado la política que lleva a cabo el Partido Popular con lo que podría hacer una banda de matones y acosadores. Además, ha hecho a modo de enmienda esta propuesta. Lo que yo les propongo hoy aquí es muy sencillo. Suspendan ustedes de sueldo a los jueces del Consejo del Poder Judicial y ya verán que poco pronto se les quita la tontería. Los socios independentistas del Gobierno, Esquerra, Junts, PNV y Bildu, dejan solo a Pedro Sánchez y optan por abstenerse. Bueno, el fiscal general del Estado es, por lo tanto, noticia por este motivo y por una segunda razón.
Luego incluso podremos añadir una tercera, pero hay una segunda razón que desde luego lo convierte en noticia, y es que el propio García Ortiz ha recusado a los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolver el recurso contra su designación como fiscal general del Estado, como máximo representante del Ministerio Fiscal, presentada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, expone que estos magistrados del Tribunal Supremo son los mismos que ya dijeron que había actuado con desviación de poder al proponer a Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar. Por ello, el fiscal general ha presentado un incidente de recusación en el que solicita que 4 magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo no se hagan cargo del recurso presentado por la Asociación de Fiscales APIF. Dicha petición ha sido presentada a título personal por García Ortiz y no por la Abogacía del Estado. Se da la circunstancia de que los 4 magistrados que García Ortiz pide apartar son los mismos que ayer acordaban anular el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esto sucede porque la citada sección cuarta es a la que le corresponden los asuntos relativos a personal o derechos fundamentales. Cabe destacar que en este caso no se ha recusado a la 5ª magistrada que conforma dicha sección, dado que no participó en la deliberación del pasado mes de noviembre sobre el nombramiento de Delgado como fiscal de sala militar. En el caso en el que los magistrados recusados no se aparten, la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla que sea la conocida como Sala 61 la que tendrá que pronunciarse sobre la petición planteada por el fiscal general. Bueno, ahora hablaremos de lo que dijo ayer el fiscal general del Estado, que estuvo en Televisión Española, fue entrevistado por uno de los periodistas de esa casa y dijo cosas que a mí me han llamado poderosamente la atención. Pero antes quiero que escuchen la torpérrima, la torpísima defensa que ha hecho del fiscal general del Estado el que fuera presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Reprobado. Bueno, el fiscal general del Estado depende de un estatuto y del gobierno, y como sucede en este momento, pues la oposición pues critica a todos los altos cargos. Depende del gobierno, dice Zapatero. No, señor Zapatero, usted ha sido presidente del gobierno. A lo mejor a usted no se lo explicaron bien, o usted consideraba que el hecho de poder nombrar al fiscal general del Estado suponía que ya el fiscal general del Estado dependía, como dijo también Pedro Sánchez, del gobierno. Y eso no es verdad. O sea, si esta es toda la defensa que ustedes pueden hacer de la imparcialidad del fiscal general del Estado, que venga Dios y lo vea. Desde luego, si yo fuera el fiscal general del Estado, con defensas como esta, diría, tierra, trágame. Pero bueno, la verdad es que tampoco el fiscal general del Estado ayer fue muy didáctico, desde mi punto de vista, a la hora de explicar la situación en la que se encuentra. Le preguntaron en Televisión Española que qué opinión tenía, si le había sorprendido el hecho de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo hubiera revocado el nombramiento de Dolores Delgado. Fíjense ustedes la respuesta que dio el fiscal general. Desde luego no ha causado sorpresa, porque la línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera, así que no ha causado excesiva sorpresa. O sea, que ha cambiado la jurisprudencia, la Sala Tercera del Supremo, y a partir de ahora parece que eleva el listón de cada una de las decisiones que toma el fiscal general. Tal vez esto también explique, en parte, la recusación de los magistrados del Supremo que nos contaba hace un instante Miguel Ángel Pérez. No deja de ser sorprendente ver cómo, de alguna manera, el fiscal general dice: oye, pregúntenle usted a los magistrados por qué han cambiado de criterio, porque ahora son más duros que antes, conmigo. A mí me sorprende. Y me sorprendió también mucho de las declaraciones ayer de García Ortiz, lo que dijo a propósito de por qué él no había encontrado ninguna incompatibilidad en el nombramiento de Dolores Delgado. En un momento determinado de la entrevista dijo esto. Yo pensaba, porque fui el que toma la decisión, de que la incompatibilidad era tan evidente que no existía, que plantearla al Consejo Fiscal no era más que una táctica dilatoria para impedir precisamente que en la legislatura en la que se hace fuera nombrada Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Bueno, a mí esto porque me sorprende una barbaridad. Tampoco quiero yo de aquí dar una clase de una asignatura que no me sé. No voy aquí a dar clases de derecho y mucho menos al fiscal general del Estado. Pero fíjense, quien tiene que determinar si hay incompatibilidad o no hay incompatibilidad no es el fiscal general del Estado, es el Consejo Fiscal.
y él no permitió que el Consejo Fiscal se pronunciara. Y no lo estoy diciendo yo, es que para que vean ustedes el galimatías en el que se metió ayer el fiscal general del Estado, es el propio fiscal general del Estado el que reconoce en esa misma entrevista que la decisión no le correspondía a él, le correspondía al Consejo Fiscal. Quien le corresponde examinar las incompatibilidades es al Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal en España, y es importante explicarlo porque, bueno, supongo que luego hablaremos un poco de qué es el Consejo Fiscal y la diferencia que tiene con el Consejo General del Poder Judicial, tiene muy poquitas funciones decisorias, muy pocas, pero esta es una de ellas. Y si esta es una de las funciones decisorias que tiene, una de las pocas, y le corresponde al Consejo Fiscal, ¿me puede usted explicar, señor García Ortiz, por qué no dejó que el Consejo Fiscal se pronunciara? Porque esto es lo que dice la sentencia que ayer conocimos, que tiene usted que retrotraer el procedimiento para que se pronuncie el Consejo Fiscal. Usted dice, sí, es el Consejo Fiscal el que tiene que decidirlo. Pero como yo no vi ninguna incompatibilidad, tampoco vi ninguna razón para consultarle. Pero hombre, tendrá usted que consultarle al órgano competente. Digo yo, es que no hace falta estudiar muchas veces derecho para aplicar el sentido común en el razonamiento, que me perdone el fiscal general del Estado. Bueno, en todo caso, les decía al principio, para no enrollarme, que hoy hemos escuchado al Partido Popular pidiendo muchas cabezas. Ha pedido la cabeza del fiscal general del Estado y también ha pedido Cuca Gamarra la cabeza del director del CIS. Un CIS, por tanto, que no puede tener ni un minuto más a Tezanos al frente del mismo. Y quien puede cesarlo, en este caso, es el presidente del Gobierno. Y esperamos que en el día de hoy, si ese ejercicio de reflexión, llamando a la regeneración democrática, a la limpieza, era sincero, pues se ha cesado. Ya. Bueno, a mí lo que más me sorprende no es que pida el Partido Popular la dimisión del señor Tezanos, sino la explicación que da Tezanos en Radio Nacional de España esta mañana a propósito de la situación en la que está. Dice Tezanos lo siguiente. Esto me parece que es una irregularidad supina y es una manifestación más del acoso y no sé cómo calificarlo, no quiero calificarlo con palabras graves, con los comportamientos que tiene últimamente el Partido Popular. No se refiere a que pidan su dimisión, que yo creo que un partido político tiene el derecho de pedir la dimisión de aquellos servidores públicos que considera que no están haciendo bien su trabajo. No. Él se refiere a el tirón de orejas que le da la Junta Electoral Central, no el Partido Popular. En otro momento de la entrevista, para que vean ustedes hasta qué punto yo creo que aquí hemos perdido el oremus y el sentido común a la hora de utilizar los argumentos defensivos, el señor Tezanos dice esta otra cosa. Se trata de una denuncia del Partido Popular. El Partido Popular denuncia al CIS y alega una serie de elementos que revelan un desconocimiento de la legislación vigente. En este momento, ¿hay leyes en España que prohíban hacer encuestas? ¿Y por qué no se lo pregunta usted a la Junta Electoral Central, que es el que toma la decisión? Pero ¿qué más dará quién presenta la denuncia, señor Tezanos? Lo importante es que, como consecuencia de esa denuncia, la Junta Electoral Central toma una decisión. ¿Está usted acusando a la Junta Electoral Central de no conocer la legislación? ¿Esto es lo que está usted diciendo? ¿Este es su mejor argumento defensivo? Porque otra cosa no la entiendo. De verdad, no la entiendo en absoluto. Pero bueno, esta es otra de las cabezas que hoy ha pedido el Partido Popular, la de José Félix Tezanos. También les decía que ha pedido la de la directora general de Radio Televisión Española y también ha pedido, aunque en este caso, la sucursal del Partido Popular en Madrid. Supongo que el Partido Popular Nacional hace suya esa misma petición, pero quien ha llevado la voz cantante ha sido Miguel Ángel García, que es el portavoz del gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, y que hoy, con toda la contundencia del mundo, ha pedido la cabeza ¿de quién? Del ministro de Transportes, Óscar Puente. Paloma Cuevas. Así es, visiblemente molesto, el consejero de Presidencia y portavoz del gobierno madrileño, Miguel Ángel García, ha cargado duramente contra el ministro de Transportes, contra Óscar Puente, tras las nuevas averías sufridas esta semana en el Cercanías. García espera que el próximo anuncio que haga Óscar Puente sea anunciando que deja su puesto en el ministerio. Los madrileños y los españoles, el único tuit ya que estamos esperando del ministro Puente es el de la dimisión, porque creemos que no está capacitado para poder ejercer la tan importante función que tiene como ministro de Fomento, que tiene en sus manos la capacidad de poder gestionar el Cercanías, de poder invertir en el Cercanías para tener el mejor servicio, como sí tenemos en Madrid con el metro, donde los ciudadanos, los usuarios de metro, califican con un 8,2 la calidad del servicio de metro de Madrid.
García le ha dicho al ministro que se informe, que deje de tuitear y que gestione. Además, ha lamentado que su única explicación tras lo sucedido sea culpar a otras administraciones, como hizo con Metro de Madrid. Bueno, y luego también ha salido en defensa del señor Puente el señor Zapatero. Antes veíamos como Zapatero salía en socorro del fiscal general del Estado. Y socorro hubiera gritado yo si hubiera sido el fiscal general del Estado al ver lo que decía Zapatero a propósito del Ministerio Fiscal. Bueno, pues también ha querido salir en defensa de Óscar Puente y no se le ha ocurrido mejor argumento que este. Bueno, ayer Puente dijo lo que dijo y lo dijo bien. Curiosamente estuve ayer con él y se lo reconocí. Fue una declaración en un contexto determinada que, bueno, pues en efecto ya dijo que si supiera que iba a tener ese impacto no lo había hecho. Pues ya está, dicho todo. Y a partir de ahí pues no hay ningún problema con Argentina, no debe haberlo. Y yo creo que se exageró todo un poco. Pero bueno, vivimos en los tiempos de exageraciones. Bueno, vamos con la siguiente cabeza que pide hoy el Partido Popular, que es la de Carlos Ocaña. Incluso antes de que tome posesión, saben que el Gobierno ha designado al señor Ocaña, que fue el coautor de la tesis doctoral de Sánchez, hay quien dice que fue el verdadero autor de una tesis plagiada en gran parte, como todos sabemos. Bueno, pues Carlos Ocaña va a representar a la SEPI en Telefónica, y eso es algo que al Partido Popular le encocora. Hoy el propio Núñez Feijóo, en esa entrevista a la que hacíamos referencia al principio, en el diario Expansión, ha dicho esto. Poner a un miembro del Consejo de Administración de Telefónica, colega del señor presidente del Gobierno en su etapa doctoral, después del prestigio que ha conseguido su tesis doctoral, comprenderá usted que es muy mal empiece para este tipo de cuestiones. El Gobierno naturalmente defiende el nombramiento de Ocaña, hasta ahí podríamos llegar, y el ministro de Economía pues ha hecho lo que ha podido para salir en su socorro. Teresa Hernández. Sí, Carlos Cuerpo lo defiende y considera a Carlos Ocaña el candidato idóneo. De hecho, cuando ha sido preguntado sobre la cercanía que tiene Ocaña con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o con el expresidente Zapatero, el ministro de Economía se ha limitado a valorar su currículum y destaca que haya pasado tanto por el sector privado como el público. Bueno, a mí me gusta ir a los currículums y mirar efectivamente en este caso el currículum del candidato que ha propuesto el Gobierno, de Carlos Ocaña, que es un currículum que tiene, si me puedo detener en una característica, un elemento diferencial, que es que ha tenido puestos de responsabilidad tanto en el sector público como en el sector privado, y este hecho yo creo que es muy relevante para el puesto que va a desempeñar, y estamos seguros que lo hará con las máximas garantías. Este nuevo puesto, recordemos, se produce gracias a que el Gobierno ha superado un umbral del 7% en el capital social de Telefónica, o lo que es lo mismo, poseen más de 407 millones de acciones de Telefónica, y teniendo en cuenta que cada acción cuesta cerca de 4.000 euros, la cantidad destinada por el Gobierno en Telefónica ha sido de más de 1.600 millones de euros. El Gobierno lo justifica diciendo que el objetivo es minimizar el impacto en la cotización de la acción. Bueno, y ahora déjenme que les cuente rápidamente cómo va esto de la campaña electoral en Cataluña. Siguen hablando naturalmente los candidatos. Salvador Illa, eso ya se vio ayer muy claro en el debate de TV3, lo que quiere es tender puentes con lo que podríamos denominar el mundo independentista. Y entonces hizo una propuesta que hoy ha vuelto a ratificar y además a razonar en voz alta de esta manera. Hay que profesionalizar muchos puestos de responsabilidad y tener una mirada no partidista, no sectaria, sino abierta, buscando sobre todo incorporar el mejor talento disponible de aquellos servidores públicos de acreditada trayectoria, y por eso he hecho este anuncio. El anuncio era nombrar a Trapero, el que era jefe de los Mossos, el día del referéndum ilegal, jefe de los Mossos. Algo que él considera que podría caer bien en el mundo independentista. Lo que pasa es que parece que pincha un hueso, porque Carles Puigdemont ya ha criticado a ella por haber hecho ese anuncio y lo ha hecho con este argumento. Ocurrencias en campaña electoral ni hay de mil tipos. Ocurrencias en campaña electoral hay de 1000 tipos, pero yo recuerdo haber visto en algún sitio unas declaraciones de ella pidiendo que no se hiciera política con la policía y los Mossos de Escuadra. Y claro, que a 3 o 4 días de unas elecciones se haga política con un profesional, pues me suena un poco contradictorio. Un profesional em sembla una mica contradictori.
Bueno, también sigue la, digamos, pendencia, es decir, el lío entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya a propósito de si tienen que ir unidos o no tienen que ir unidos. Ya saben ustedes que ahora el leitmotiv de la campaña de Carles Puigdemont es reagrupémonos de nuevo todos los independentistas para dar la batalla final y alcanzar la independencia que todos anhelamos. Y ante eso, pues Esquerra Republicana de Cataluña se está haciendo un poco el estrecho, diríamos coloquialmente. Aragonés hoy ha explicado algo que lo que pretendía era dejar en mal lugar a Puigdemont. Nos ha dicho, sí, ahora Puigdemont está muy empeñado en que tengamos unidad. Pero es que esto, hasta hace pocos minutos, pocos días, pocas semanas, era exactamente al revés. Me reuní con el presidente Puigdemont y le dije, tenemos un escenario en el que podemos tener una ley de amnistía y unas cuantas cosas más. Negociamos conjuntamente y me dijo no. Literalmente me dijo, no sé en qué lado de la mesa estáis, si en el lado del gobierno español o en el lado de la independencia de Cataluña. Y yo le dije, espero que más adelante nos podamos encontrar. Y ves que ahora ha rectificado y se ha dado cuenta de que nosotros estamos del lado de la independencia de Cataluña. Bueno, pues esto es lo que dice el señor Aragonés. La verdad es que en campaña electoral no dejan de ser, digamos, lances un poco pintorescos. Y también quiero que escuchen los dos últimos mensajes de los representantes de los partidos del centro-derecha. Feijóo sigue marcando diferencias con el PSC porque trata de conseguir votos en ese caladero. Y por lo tanto insiste una y otra vez en que el PSC no es nada más y nada menos que un socio fiable del independentismo. Hay más pactos del PSC con Junts, del PSC con Esquerra, que entre Esquerra y Junts. Por tanto, el PSC es claramente un partido más del elenco separatista de Cataluña, y tengo que decirlo, y no le aseguro que me duele, porque sería mucho más sencillo para todos si el Partido Socialista no tuviese un acuerdo estratégico para gobernar Cataluña y para gobernar España. Bueno, trata de mantener, por lo tanto, las distancias el Partido Popular con relación al PSC, pero le sirve de poco, por lo menos, si tenemos que juzgar las opiniones del otro partido del centro-derecha, que es Vox. Hoy ha hablado Abascal y ha hablado del Partido Popular, y no precisamente bien. Votar al Partido Popular es votar en diferido al Partido Socialista de Cataluña, y en diferido es apoyar al separatismo, porque el Partido Socialista de Cataluña y Pedro Sánchez tienen una alianza con el separatismo. ¿Qué le pasa al Partido Popular? Que en la recta final de campaña se enteran un poco de lo que pasa en la calle, ven que la gente respalda el mensaje de Vox y ellos intentan, pues, decir algo parecido. El problema es que nunca les sale. Es miércoles, es 8 de mayo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Embajada de Israel en España ha emitido un comunicado en el que manifiesta su total rechazo a la que califica de falsa acusación difundida por ministros, intelectuales y medios de comunicación de que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. No dan nombre de ningún ministro en concreto, pero la nota se produce el mismo día en el que el responsable del Ministerio de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado que ha enviado una carta a empresas españolas que operan en Israel para que tomen medidas para no contribuir al genocidio. Estamos tomando medidas para asegurarnos de que desde España no se contribuye de ninguna de las maneras a la situación de vulneración de derechos humanos que vive el pueblo palestino. Esa carta ha producido un desencuentro entre el gobierno de coalición. Los ministerios de Exteriores y Economía han desautorizado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, alegando que no tenían constancia del anuncio. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha defendido la competencia sobre estos asuntos que corresponde a las carteras de Exteriores y de Economía. Yo esta carta la he conocido por los medios de comunicación. Creo que el comportamiento o la implicación política del Gobierno corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la presidencia del Gobierno. Creo que la relación con las empresas, la incidencia en el comercio, corresponde al Ministerio de Economía, con independencia de que cada cual, como probablemente ha querido poner de manifiesto el ministro, pueda tener su opinión correspondiente.
Y por cierto que estudiantes de varias universidades de España han empezado a sumarse a las protestas internacionales en apoyo a Palestina con actos reivindicativos. Los estudiantes exigen a sus respectivas universidades que rompan toda colaboración, acuerdo o convenio con empresas y centros universitarios israelíes. Además piden el fin de la venta de armas a Israel y que el gobierno rompa relaciones con ese país. A pesar de la tensión que se está desarrollando en las protestas en otros países, las acampadas y concentraciones se están desarrollando de forma pacífica en las universidades españolas. Y en lo económico, y el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han firmado un acuerdo para la reforma del subsidio asistencial del desempleo que incluirá la posibilidad de compatibilizar un empleo con el cobro tanto del subsidio como de la prestación contributiva del paro. Sin embargo, el pacto se ha cerrado sin el apoyo de la patronal, a pesar de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los líderes de los sindicatos de comisiones obreras y UGT se han mostrado orgullosos de una negociación que ha salido adelante, dicen, gracias al diálogo social. Leticia Vaquero. Quedan 12 días para que finalice el plazo que Bruselas le dio a España para cumplir con los hitos que harán que recibamos el cuarto desembolso de los fondos europeos. Entre ellos está la reforma del subsidio por desempleo, los 480 euros que recibían hasta ahora las personas a las que se les había acabado el paro. Ahora se amplía la cuantía a 570 euros los 6 primeros meses, 540 los siguientes y después volver a los 480. Las negociaciones se firman dando la espalda a la patronal de los empresarios, pero tanto para la vicepresidenta como para el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el diálogo social funciona. El diálogo social vuelve a cosechar frutos en España. Tenemos que tener una mirada muy positiva a un acuerdo que llega después de debates, de enriquecimientos y que en todo caso creo que todas y todos nos tenemos que felicitar. A las empresas les incumbe porque entre las novedades está la de hacer compatible el subsidio con el empleo por un periodo máximo de 180 días, pero también se podrá recibir el paro y el subsidio a la vez a partir del primer año del desempleo para, dicen, evitar que el problema se enquiste. Mensaje de advertencia del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Se permite la compatibilidad del subsidio con el empleo, va a ir aparejado con programas de inspección de trabajo para evitar cualquier tipo de situación de abuso. El nuevo subsidio pretende alcanzar a más personas, como mujeres víctimas de violencia doméstica o sexual, emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores agrarios. Y como pidió Podemos en su momento, para los mayores de 52 años se mantiene la sobrecotización del 125% para que no les baje la pensión. Por cierto que en ese aclamado acuerdo no ha estado presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde otro acto en la Asamblea Anual de la empresa familiar ha cargado contra Yolanda Díaz, criticando que la asignatura pendiente que tiene el Ejecutivo es precisamente la mejora de los servicios públicos de empleo, que son competencia de la líder de Sumar. No es suficiente para Sánchez el nuevo acuerdo que ha firmado la vicepresidenta con los sindicatos, porque Díaz sigue teniendo alguna que otra tarea desatendida en su ministerio. Y para conseguirlo, yo creo que una pieza fundamental es reforzar la empleabilidad de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y en consecuencia, y eso es algo que me lo apunto en el debe como presidente del Gobierno, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. En la crónica de tribunales, la Fiscalía de Barcelona ha tomado una decisión sobre el litigio que seguía manteniendo la cantante Shakira con la agencia tributaria. El Ministerio Público ha evaluado la documentación aportada por la artista y ha optado por presentar un escrito en el que pide el sobreseimiento de la causa, despejando así el camino para su absolución. Recordamos que la cantante colombiana fue acusada por Hacienda de haber defraudado 6,6 millones de euros en sus declaraciones del año 2018. Sin embargo, el representante legal de Shakira solicitó el archivo del procedimiento, criterio que ahora adopta la Fiscalía. Y sepan también que el Tribunal Constitucional ha acordado avalar la ley aprobada en 2022 que penaliza con pena de hasta 1 año de prisión el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Al adoptar esta decisión, la mayoría progresista del Tribunal ha rechazado el recurso que presentaron los diputados de Vox. La norma, dice la sentencia, protege a las mujeres y no limita de forma desproporcionada ni el derecho a la manifestación ni la libertad de expresión. Y hoy también ha comenzado la primera de las 2 jornadas de huelga de la educación pública madrileña, convocada por los sindicatos de la mesa sectorial. Piden menos horas lectivas, bajar las ratios y una equiparación salarial. Un 65% de los profesores ha secundado el paro, según los sindicatos, una cifra que el gobierno madrileño rebaja el 24%. La Comunidad de Madrid, por su parte, apuesta por reducir el horario de forma progresiva y mantiene la mano tendida a los profesionales. La siguiente convocatoria de paro tendrá lugar el 21 de mayo. Escuchamos a la portavoz de Comisiones Obreras, Isabel Gambín, y el portavoz de la Confederación General del Trabajo, David Domínguez.
Hay que tener en cuenta que ya vivimos una crisis de vocación docente en Madrid. Tenemos dificultad para encontrar profesores de matemáticas, de física, de química, de biología, de lengua. El motivo es que las condiciones laborales y retributivas no son dignas. Y bueno, llevamos un año de campaña en la cual tuvimos 3 días de huelga bastante exitosos en el mes de febrero, y como no hemos conseguido que la consejería dé su brazo a torcer, pues nosotros vamos a seguir movilizando, escuchando a los compañeros. Y a primera hora de este miércoles una persona ha fallecido tras haber sido arrollada por un tren en la estación de cercanías de Vallecas, en Madrid. El accidente, según han informado desde Adif, se ha producido en un punto de paso no autorizado. La circulación de los trenes se ha visto obligada en plena hora punta a interrumpirse, pero la frecuencia de pasos se ha ido reanudando conforme ha ido avanzando la mañana. Y en Valencia, la Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de delitos de agresión sexual tras confesar en el cuartel de la localidad de Liria que llevaba más de 50 años agrediendo sexualmente a menores de su entorno, la mayoría de ellas familiares directas. El juez ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza. Juan Enrique Monjor. La Guardia Civil ha detenido a un depredador sexual de menores de edad en Valencia que durante medio siglo abusó y violó presuntamente de al menos 5 víctimas de su entorno más próximo con total impunidad. El presunto pederasta de 69 años de nacionalidad española lograba mantener en secreto sus oscuras perversiones durante todo este tiempo, dejando un reguero de vidas psicológicamente destrozadas. Su nieta, que además tiene diversidad funcional, su hermana, su cuñada y una amiga de la primera. Además, la última víctima, una niña de 8 años, la única que todavía a fecha de hoy es menor de edad. Y en deporte, la jugadora de bádminton Carolina Marín ha sido elegida por el jurado como nueva Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024. El galardón reconoce su carrera deportiva con 3 mundiales y un oro olímpico que destacan en su palmarés. Un premio que para la univense significa mucho porque llevaba años deseándolo. Gracias por este gran reconocimiento a toda mi carrera deportiva, a toda mi trayectoria, a todos esos valores que creo que demuestro que son el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la resiliencia. A pesar de obstáculos que se me han puesto por el camino, los hemos ido superando y aquí seguimos estando, queriendo luchar por una segunda medalla olímpica este verano en los Juegos Olímpicos de París. En casa de Herrero, Es Radio.